Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Hoy seguiré comentando algo relacionado con la gobernación de la señora Merkel que podría ser útil para nuestro país. Y lo voy a aderezar esto con una noticia o con un análisis importante que acaba de publicar la revista. Cuando un proceso reformador se da principio en un país, es posible compararlo con pasear en bicicleta. Dirá uno, este hombre sí ya se volvió loco. No, la comparación es válida por lo siguiente. Cuando usted está al frente de un gobierno y decide poner en práctica un proceso de reformas profundas, no debe de parar. Si usted empieza hoy, debe continuar reformando, porque en el momento en que se detenga, las probabilidades de que regrese a una situación peor que la que enfrentaba al principio es muy alta. Dicho de otra manera, cuando usted se sube a una bicicleta, tiene que pedalear, porque si deja de hacerlo, la inercia lo va a llevar un cierto tramo. Pero como ha dejado de pedalear, no habrá impulso necesario para mantenerse arriba de ella, circulando, y se va a dar un trancazo de pronóstico reservado. ¿Qué ha hecho la señora Merkel? Ha iniciado un estilo de gobernación y ha seguido pedaleando. No ha cejado en lo que considera correcto en la gobernación alemana. Y lo curioso es, no obstante lo radical que a muchos ha parecido su conjunto de propuestas, la población, el elector, la ha apoyado. Los resultados electorales de hace prácticamente 2 semanas le dan la razón. Pedalear, pedalear y pedalear en la gobernación significa no detenerse en el proceso de reformas. Aquí es donde entra Brasil. El número de la revista The Economist que apareció el día de ayer jueves en Londres trae un reporte especial dedicado a Brasil. La portada es muy interesante porque además, si la compara usted con la portada que puso The Economist hace 4 años, cuando también publicó un reporte sobre Brasil, va a encontrar usted una situación muy curiosa. Trato de describirle la portada de The Economist de hace 4 años. En el Cerro del Corcovado está aquel Cristo, recuerda usted el Cristo del Corcovado, cual si fuera un cohete espacial despegando de su base de lanzamiento, rumbo al espacio sideral. Ese Cristo en ascenso, cual cohete que va al espacio, representaba en ese momento Brasil. En 2009, las perspectivas para Brasil eran ilimitadamente positivas, optimistas. Sin embargo, 4 años después, ese Cristo del Corcovado ya no está volando o desplazándose hacia el espacio exterior. Está yendo en picada, en caída libre, de tal manera que Brasil en 4 años pasó de buscar el espacio ilimitado, ha pasado a buscar ahora las profundidades del Océano Atlántico. ¿Qué hizo Brasil en estos 4 años para haber cambiado el rumbo de ese cohete que fue el Cristo del Corcovado, de acuerdo a las 2 portadas de la revista The Economist? Simple y sencillamente dejó de pedalear. Dejó de pedalear, le alcanzó la inercia, pero hoy Brasil está en una situación increíblemente difícil. No olvidemos que las reformas o el proceso de reformas que da comienzo en Brasil no es con Luiz Inácio da Silva, que algunos igualados le llaman Lula, yo por respeto le llamo Luiz Inácio da Silva, que es su nombre. Fue Henrique Cardoso. Él sentó las bases de ese gran cambio de Brasil. El presidente da Silva se monta en esa ola, aprovecha los frutos de esos 8 años de gobernación de Henrique Cardoso y realiza una labor excelente. Las condiciones, además del mundo en cuanto a precio de las materias primas, le permitió generar y financiar sanamente un conjunto importante de programas que, con ayudas en efectivo, sacó a decenas de millones de brasileños de la pobreza extrema. Sin embargo, cuando él escoge como sucesora
a una de sus funcionarias, la señora Dilma Rousseff, si bien logró el apoyo de las masas del electorado brasileño y a regañadientes de la estructura de su partido, no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después. Sin lugar a dudas no es lo mismo Dilma Rousseff en cuanto a carisma, habilidad política, capacidad de concertar acuerdos, que lo que fue la gobernación del presidente da Silva. Hoy la señora Rousseff está en una posición donde prácticamente tiene asegurada la derrota en las elecciones de fines del 2014. Mucho tendría que hacer para modificar este pronóstico que hoy se hace en Brasil. Pero volvamos a la parte de la bicicleta. En la medida en que un gobernante deje de pedalear en el proceso de reformas, va a tropezar, caerá y llevará a su país muy posiblemente, como dije, a una situación peor que la que tenía antes de empezar a pasear en bicicleta. Esto que le comenté ayer de la señora Merkel y su gobernación, sus orígenes, su preparación como científica, y lo que le comento hoy también de Brasil, tiene mucho que ver con México. Nuestro proceso de reformas que inicia en 1987 se da como una necesidad de salvar al país. El modelo de desarrollo que durante tantos años tuvimos, más de los que la prudencia política y económica aconsejaba, hizo aguas. La gran debacle en el 82 no nos impulsó a cambiar, sino le dimos vida artificial durante 5 años y tuvimos que hacerlo, dicen algunos, por el desastre que dejó el presidente López Portillo, pero en octubre del 87 tuvimos que abrir la economía en un giro de 180 grados. Lo que muchos pensaban que era imposible se concretó de una manera rapidísima. Se abre el país y empieza a aplicar un nuevo modelo de desarrollo. Viene el presidente Salinas y continúa pedaleando en esa dirección. Se da el error de diciembre en 1994 y con la inercia que proporcionó la velocidad que adquirió el pedaleo del presidente Salinas, logramos llegar prácticamente vivos o no tan dañados al final del sexenio del presidente Zedillo. Los 6 años del presidente Fox fueron de pachanga, de frivolidad, y los mexicanos y las mexicanas, y chiquillos y chiquillas, y todavía quedó tantita inercia para poder salir. Con el presidente Calderón las cosas sí ya imposible de ocultarlas. Y eso es lo que recibe hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Si el presidente no empieza, no se sube a la bicicleta y pedalea a una alta velocidad, esto va a tronar. Pero además con la mala suerte de que le crecieron los enanos en el circo, o como decimos coloquialmente en México, éramos muchos y parió la abuela. Una serie de problemas que si los enfrentáramos de manera aislada cada uno, podríamos enfrentarlos y medianamente resolverlos, al presidente se le han juntado. Hoy es evidente la desaceleración o la reducción de la velocidad del crecimiento de la economía, la caída en la generación de empleos formales, el problema de los desastres naturales, la corrupción acumulada en la obra pública está causando estragos en decenas de miles de mexicanos. Urge que empiece a pedalear el presidente. Sin embargo, aquí se da una cosa muy curiosa. Hay algunas recetas que 2 o 3 intentan vender como si fuera lo mejor. Dicho de otra manera, pretenden vendernos el antepasado como el mejor de los futuros. Las opciones que le han presentado al presidente de la República son instrumentos fiscales que probaron ser inútiles no solo en México, sino en decenas de países. Hoy se debate en los medios, en reuniones privadas, una reforma mal llamada hacendaria, que lo correcto sería quizá reforma de las finanzas públicas o reforma fiscal, hace agua por todas partes. Y hace agua porque el objetivo fundamental
de quien le propuso esa estrategia al presidente es recaudar más para mantener esa escenografía. Ese no es el camino. Hay que cambiar, hay que subirse a la bicicleta, hay que ser audaces y firmes en viendo al futuro para plantearle a la población una salida diferente. ¿Cuál es esta? La que ha tenido éxito en otros países. No aumentar los impuestos, por el contrario, universalizarlos y donde se pueda reducirlos. Reducir el gasto público para que cada vez al agente económico privado, a la población, le quede más dinero para gastar. Hoy se le van a dar cientos de miles de millones de pesos en forma de impuestos al gobierno y hay una cosa que nadie ha dicho. El peor gastador que ha inventado la humanidad son los gobiernos. No hay gastador más ineficiente en las sociedades que el gobierno. Y no hay gastador más eficiente porque sabe lo que le costó ganar ese peso y lo gasta en su beneficio. Y eso crea empleos, eso estimula la demanda. Ese camino no es el correcto, no es el que ha probado sacar a los países del atraso. Es necesario que el presidente se suba a la bicicleta y empiece a pedalear. Él dijo que iba a transformar a México. Sus propuestas en la campaña ahí están. No debe dejarlas de lado. Por eso votó la gente por él. Pero llegan 2 o 3 que en vez de estar pensando en el aquí y en el ahora para construir un mejor futuro, ya están pensando 5 años después, creyendo que con eso van a ganar ellos una candidatura que solamente está en sus cabecitas locas inmaduras. Al final de cuentas, a quien eligió el elector en este país es a Enrique Peña Nieto. Él es el que debe rendir cuentas. Él es el que hizo propuestas específicas, no solo durante la campaña, sino en un libro que hablaba de un Estado eficaz, producir resultados. Los problemas son muchos. Nos crecieron los enanos del circo. Éramos muchos y parió la abuela. Veamos las experiencias exitosas en otras latitudes. Tomemos lo que nos sirva y no querramos disfrazar con adjetivos lo que a todas luces es injusto. No porque digamos que esta medida o la otra es social, automáticamente lo es. Seguiremos con este tema en las próximas semanas y yo le agradezco su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel y también, evidentemente, en Excelsior TV. Muy buenas noches.